yapa, yapa, yapa. Continuamos con el tema del Palacio de Justicia. Hemos invitado esta noche a uno de los comisionados de la verdad, el ex magistrado José Roberto Herrera, y a Juan Manuel López, otro experto en el tema del Palacio de Justicia, para analizar ese informe preliminar que presentaron la semana pasada los tres comisionados. Ex magistrado, bienvenido. Buenas noches, doctor Jimeno. Buenas noches, doctor López. ¿Cuál ha sido la reacción del público frente a este primer informe? Pues la verdad es que la comisión ha recibido muchas comunicaciones de respaldo de diversos sectores de la opinión nacional, en la cual pues manifiestan su satisfacción porque se haya dicho la verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia, así sea en un informe preliminar. Naturalmente que la comisión no depende de aplausos o vituperios, sino que fundamentalmente está pendiente de cumplir con esa misión que le asignó la Corte Suprema de Justicia e indirectamente el país. ¿Y esperaban la reacción o creían que iba a haber críticas? Naturalmente, en un asunto tan complejo como los hechos del Palacio de Justicia, no se puede esperar unanimidad, especialmente de parte de las personas que resulten afectadas con el informe o las instituciones que resulten afectadas con el mismo. Pero esto ha servido no solamente para esclarecer los hechos del Palacio de Justicia, sino que fíjese cómo se ha generado en el país un anhelo, una sed ferviente de destapar la verdad en todos los hechos de la vida nacional. De manera que ese objetivo que aunque no nos proponíamos nosotros en la comisión, se ha venido cumpliendo de una manera admirable y yo creo que eso necesita el país. Esa es la verdadera salud a una sociedad enferma. Pues aquí le invité a Juan Manuel López Caballero, que es un crítico permanente y constante, para que polemice el informe. Juan Manuel, bienvenido. Muchas gracias, pero no, yo no lo polemizo, primero que todo lo respaldo plenamente. Tal vez hago ciertas anotaciones en el sentido de que lo importante realmente no es las novedades, que en la práctica hay muy pocas novedades, es decir, prácticamente todo había sido ya no solo denunciado, sino fallado por otras instancias judiciales, el juez 14, el juez 30, la juez sin rostro, diferentes procesos, pero no habían sido divulgados y menos aceptados o formalizados por un fallo de la importancia que tiene en este momento el que hizo la Comisión de la Verdad. Yo creo que eso es la parte más importante, que ya se vuelve un hecho concreto, lo que antes era aparentemente debatible, a veces rumores. Entonces, no, tengo ciertas pequeñas diferencias, pero que son más que todo casi que anecdóticas. Pero ya que me dice que cuáles son las diferencias, comienzo por una, digamos, no por la importancia de la diferencia en sí misma, que es el caso de la muerte del magistrado Gaona, que de acuerdo al peritazgo de balística decía que había sido muerto por las armas oficiales al salir del baño. En el informe dicen que unos testimonios afirman que no fue por las balas oficiales, sino fue por unos miembros del M-19. Creo que puede ser cualquiera de las dos, insisto, no es tanto lo importante de eso, de cómo fue, sino que hasta el momento todos los otros fallos, todas las otras investigaciones habían concluido de que no había ninguna prueba de una muerte directa por causa de los miembros del M-19 en los magistrados. Es decir, están las pruebas de los que tienen balas, como los que mencionan ustedes, los tres magistrados, el magistrado Reyes, el magistrado Serrano, el magistrado Medina tal vez, Géneco, perdón. Está el caso de Horacio Montoya y los otros no se sabía porque habían sido quemados. Pero aquí por primera vez hay una afirmación de que sí hubo por lo menos uno muerto directamente por el M-19. Lo que es interesante de eso es aclarar ese punto que el debate en sí mismo permite profundizar alrededor de cuál es la responsabilidad. Repito, a mí lo que más me llama la atención es que a través de señalar que uno de ellos pudo ser muerto por el M-19, se está aclarando simultáneamente que la actuación del ejército fue tan desbordada que murieron prácticamente todos los magistrados por causa de la actuación del ejército.
el origen sí fue del M-19, tal vez en esto siempre vale la pena aclarar que no se está discutiendo cuál fue el origen, cuál fue el primer culpable, el que inició todo el proceso, sino cómo el desarrollo del proceso llevó a que haya unas culpabilidades que pueden ser más grandes y a mi juicio, y creo que eso lo comparten ustedes por lo que dice el informe, lo más grave no es los hechos en sí mismos, sino que después de existir esos hechos tan terribles y tan bárbaros, se hayan tratado de ocultar y tratado de evitar el juicio que debía haber sucedido al respecto. Sí, evidentemente, yo creo que el informe hay que analizarlo fundamentalmente dentro de una situación de contexto, no se puede particularizar las conclusiones simplemente y creer que lo más importante fue cómo murió una u otra persona, que desde luego es fundamental, pero repito, la gran importancia que tiene el informe es el descubrimiento del contexto de la situación, tanto en los móviles, en el desarrollo y en las conclusiones. Concretamente, respecto de la muerte del magistrado Gaona, los informes de balística no es que imputen directamente al ejército, no, ni al M-19 tampoco. Los informes de balística pues dan algunas pautas, pero no es necesariamente una prueba determinante para esclarecer los hechos. En cambio, la comisión sí tuvo la oportunidad de oír, ya después de tantos años, después de tantas prevenciones que hay y cuando la mente está liberada de las pasiones del momento, declaraciones de personas que fueron los testigos presenciales, quizás los únicos testigos presenciales de los hechos, y coinciden plenamente en afirmar el momento y las circunstancias en que muere el magistrado Gaona como producto de las balas de un guerrillero que estaba fuera del baño. Y aquí es muy importante tener en cuenta ese aspecto porque a veces se le imputa la responsabilidad a alguien que estuvo dentro del baño, uno de los guerrilleros que estuvo todo el tiempo dentro del baño, concretamente Andrés Almarales. Pero realmente en este hecho específicamente se produce fuera del baño, cuando sale precipitadamente el magistrado Manuel Gaona Cruz, después de haber hecho ruegos para que lo dejaran salir, y en ese instante de confusión es cuando se producen los disparos. Justamente él cae en el descanso del baño cuando va a iniciar el descenso por las escaleras, y por las características del disparo, por la estatura del doctor Gaona, que era un hombre supremamente alto, y por otras circunstancias, los testigos ven en el momento en que se produce ese deceso del doctor Gaona y ven en el momento en que le dispara el guerrillero. De manera que la comisión ahí sí se basa justamente en esos testigos presenciales de esos hechos, porque fueron los que detectaron exactamente el momento y las circunstancias en que se produce ese deceso. El informe no busca establecer responsabilidades individuales ni penales, mucho menos, sino la verdad. ¿Cuál es el concepto que tiene hoy, por ejemplo, frente a la doctrina del presidente Uribe de rescatar a sangre y fuego a los secuestrados por las FARC? Porque lo que se hizo en el Palacio de Justicia fue un rescate a sangre y fuego. ¿Cuál es su concepto 21 años después? Bueno, en primer lugar, la primera parte de la pregunta es cierta. El informe no deduce responsabilidades individuales por varias circunstancias. Primero, porque la comisión no es un organismo jurisdiccional, no tiene potestades punitivas. Y segundo, porque la Corte Suprema de Justicia, al asignarle esta honrosa responsabilidad, le puso esa limitante de no deducir esas responsabilidades individuales, porque teleológicamente lo fundamental es el esclarecimiento de la verdad. Ya sobre las circunstancias políticas de este momento yo no me puedo pronunciar, obviamente, porque nuestro objetivo está centrado en los hechos. Naturalmente, dentro de esos hechos, dentro de ese contexto de hace 21 años exclusivamente, al cual me refiero, normas elementales del derecho humanitario establecen los convenios de Ginebra desde hace mucho tiempo, desde 1979 especialmente, que cuando hay civiles de por medio,
el tratamiento debe ser de alta consideración humanitaria. Vamos a hacer un corte de comerciales y ya continuamos en este análisis del primer informe sobre la verdad en el Palacio de Justicia. Continuamos con el comisionado de la verdad, José Roberto Herrera, conversando sobre los hechos del Palacio de Justicia. ¿Qué es lo que más le ha impactado después de haber hecho el estudio de todo lo que ocurrió en el Palacio? Bueno, varios asuntos. Por una parte, tradicionalmente se nos había dicho que el derecho a la verdad era un derecho solamente de las víctimas. Fundamentalmente es un derecho de las víctimas porque hay que ver los padecimientos y los tormentos que sufrieron en ese momento en los acontecimientos del Palacio de Justicia muchas personas, más de 300 personas que alcanzaron a estar adentro, tanto los que murieron calcinados como los que padecieron en el tercer piso ese suplicio y en otros escenarios. Pero hoy en día se ha establecido, y nosotros lo hemos constatado directamente, que el derecho a la verdad no solamente es un derecho de las víctimas, sino un derecho fundamental de la sociedad entera. Porque una sociedad sin verdad está llamada a ser una sociedad no viable, una sociedad en medio de violencia, una sociedad enferma por esos aspectos de la violencia con las causas que la generan. Cuando no se le dice la verdad, no está determinada a curarse de esos males. En cambio, nosotros pues hemos visto que con esto, lejos de lo que algunas personas habían pensado, que abrir nuevas heridas es malo, las heridas del Palacio de Justicia nunca sanaron. Y en cambio, este ayornamiento que se está produciendo con ese esclarecimiento de los hechos ha permitido que la sociedad tenga una catarsis muy importante y que se mire más que todo, más que hacia una represión desmedida, de un deseo de venganza, hacia que se abran las puertas hacia una verdadera reconciliación nacional. Pero la verdad, primero que todo, es un derecho mínimo de las víctimas. En segundo lugar, esa sociedad, conociendo ese bálsamo, está llamada a idear los mecanismos para salir adelante de los conflictos que la aquejan, especialmente y concentrándonos exclusivamente en los hechos del Palacio de Justicia. Cuando presentamos el informe a la salida nos topamos con algunos de los familiares de las personas desaparecidas y nos dijeron, por primera vez hemos encontrado paz en el alma. Importante, pero también hubo unas instituciones que se negaron a colaborar para esa búsqueda de la verdad, dicen ustedes en el informe. Sí, infortunadamente, pues a pesar de que la comisión acudió a métodos de persuasión más que a métodos coercitivos porque no disponíamos de ellos, hubiéramos querido y todavía lo esperamos, la colaboración de todas las entidades para que todas las personas que de una u otra forma tuvieron conocimiento de los hechos, pues informen a la Comisión de la Verdad todo lo que sepan sobre esos hechos. Solo así podremos cumplir verdaderamente con nuestro objetivo y dentro de esa misión pues están los protagonistas principales, el M-19 por una parte y por otra parte especialmente el Ejército de Colombia. El Ejército de Colombia puede darnos unos aportes muy importantes sobre informes que ellos tienen, sobre análisis que han hecho sobre esos hechos, porque allá se hizo un debate y un análisis interno y se llegaron a unas conclusiones de los posibles desaciertos que pudo haber en esa retoma del Palacio de Justicia. A ver, nosotros con unas personas que igual que yo se escandalizaron profundamente con los hechos del Palacio de Justicia, hicimos una fundación para el esclarecimiento de los hechos. El informe se produjo hace varios años, es prácticamente igual que pero lo que destacamos después de entender lo que sucedió
es que más grave que los hechos mismos fueron los procesos posteriores que, en vez de buscar corregir, diría yo, institucionalizaron los principios que se asentaron durante esa toma. Doy los ejemplos porque los seguimos viviendo todavía, Ramón lo estaba señalando hace un momento. Por ejemplo, los rescates, los rehenes no importan con tal de la derrota militar o del hecho político de que no se someta al Estado. Eso, por ejemplo, sigue más que vigente. Hay otros principios tal vez pronunciados en una forma más brusca, como cuando el presidente Betancur decía que para ser presidente hay que ser un buen carnicero y para defender la posición en el poder no importa a quién toque entregar. Esos principios fueron más graves, digamos, que el hecho mismo, que la barbarie y todos los acontecimientos tan terribles. Los precedentes que se sentaron yo creo que fueron más terribles que esto. Yo no sé si ustedes, dentro del proceso que siguen, dentro del informe, cuando ya no sea el preliminar, van a hacer algún análisis respecto a eso, de cómo se transformó la sociedad, cómo se cambiaron los valores de la sociedad respecto a la institucionalización, a la legalidad misma, a través de la aceptación, bien sea por ocultamiento, bien sea por no producir los fallos, pero a la aceptación de que todo lo que sucedió ahí hasta hoy se viene a cuestionar. Sí, realmente, fíjese que en eso lo destacamos mucho en el informe. Ha habido una propensión hacia la impunidad en todos esos hechos, pero fundamentalmente, como usted lo anota, en eso estoy de acuerdo, más grave que los hechos en sí mismos fueron los desarrollos posteriores, que como si se hubiera producido una especie de pacto de silencio sobre esos hechos. No se quiso hablar, no se permitió hacer unas investigaciones inmediatamente pertinentes sobre los mismos por parte de las autoridades competentes, se les impidió el desarrollo de los mismos, las mismas acciones de medicina legal fueron abruptamente impedidas, fueron conducidos cadáveres a fosas comunes, se barrieron las pruebas, elementos de convicción muy importantes que permitían esclarecer esos hechos. Además, se lavaron cadáveres, se incineraron después del Holocausto cadáveres. Esos hechos, pues, realmente son muchísimo más graves. Los acontecimientos del Palacio fueron, pues, suficientemente más graves, pero desde el punto de vista de la acción legítima del Estado para investigar los mismos, como era su obligación, no se cumplió. Entonces eso nos revela que desafortunadamente procedimos de una manera ilegítima y el Estado no puede perseguir la prevalencia de los fines, cualesquiera que sean los medios que se empleen para lograrlos. Entonces, si se le da prevalencia únicamente a los fines y se conectan cualquier acción o cualquier instrumento, cualquier medio para llegar a ellos, en ese momento pues representa una acción ilegítima de las Fuerzas Armadas, y yo creo que eso en ningún país civilizado y en una sociedad democrática debe permitirse. Pero eso está pendiente. Está pendiente, y está pendiente también la función que cumplió el presidente Betancur. Ustedes insinúan o van a entender que el presidente entró en una especie de estado catatónico en el que no pudo actuar como correspondía siendo el jefe de las fuerzas militares y simplemente se limitó a ser un observador de lo que estaban haciendo los militares. Y en ese sentido, ¿cómo afecta a las instituciones el papel que ustedes describen que cumplió el presidente Betancur? Bueno, el país tiene que hacer un análisis muy sereno sobre estos hechos y encontrar una respuesta positiva a los mismos. Hay que hacer una reflexión exactamente sobre la relación del presidente de la República en su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas con las órdenes que deben recibir de ese carácter los subalternos, los miembros del ejército. No se ha hecho un análisis juicioso de eso. Realmente en esos hechos, tal como lo relataban personas del mismo gobierno, lo que se produjo fue un desconcierto absoluto. No se esperaba de manera alguna
que el M-19 fuera a reaccionar en esa forma cuando eso estaba precedido de un proceso de paz aparente, pero realmente así era, y entonces fue una acción violenta que no la esperaba el gobierno, y en ese momento el presidente quedó totalmente desconcertado, se limitó, según dice él, a dar una orden genérica de recuperación de la edificación, de recuperación de la Constitución, y también con el mandato específico de preservar la vida de los rehenes, magistrados y aún de los guerrilleros, decía textualmente la declaración del presidente Betancourt. Pero después de eso, al ver la entrada de los tanques al palacio, al ver la incursión por la azotea del cuarto piso de los helicópteros, al ver todas esas acciones y todo ese desarrollo violento de la reacción a la toma de los roques, de todo el material de armas desplegada para la recuperación, pues desafortunadamente no hizo nada o no pudo hacer nada. Entonces por eso la comisión califica esa actitud del presidente como de un simple espectador, y pues entonces ¿quién daba las órdenes? Considera el informe que ahí se presentó un vacío de poder. Nosotros no entramos en los calificativos que utilizan las personas, los otros periodistas, exactamente, pero realmente sí hubo también una abstención en cuanto al diálogo, porque se le presentó al país la alternativa fatal de negociación o no negociación, y esa no era la única alternativa. Ya hubo precedentes de lo de Yarumales, cuando se dio la orden de suspender un operativo cuando el M-19 estaba cercado, y otras circunstancias. Pero quiero ser muy claro en un punto: el Estado, ante esas acciones violentas de la guerrilla o de los grupos insurgentes, tiene derecho a una reacción. Inocultablemente no puede quedarse con los brazos cruzados, tiene derecho al uso legítimo de las armas y a un uso proporcionado a la agresión, a una respuesta proporcionada. Pero lo que no puede hacer es una actitud excesiva e inhumana, como lo calificó no solo la Comisión, sino el propio Consejo de Estado, en las decisiones en que condenó a la nación por grandes indemnizaciones. Así lo dijo, que había sido una acción inhumana y una acción excesiva. Ya continuamos en este análisis en unos minutos. Una pregunta un poco perversa. Ustedes más o menos son afirmativos respecto a todo y muchas conclusiones, pero no insinúan, aclaran que hay un punto sin precisar, que es el abandono de la protección del palacio. Las disculpas que se dieron son categóricas respecto a que no son válidas, y usan incluso una palabra como diciendo: es sorprendente y queda por saber ¿por qué se abandonó el palacio? Ustedes no investigaron más, porque es la teoría de la ratonera, que eso sí tendría una cierta gravedad que todavía no ha sido aclarada. Sí, naturalmente se trata de un informe preliminar donde las conclusiones fundamentales ya están dadas en forma definitiva. A este informe falta agregarle una serie de sustentos mayores que tenemos nosotros para cada uno de los acertos o afirmaciones que hacemos. Uno de ellos es ese: evidentemente la toma del Palacio de Justicia era la crónica de una toma anunciada. Se sabía no solamente por parte de quienes la iban a hacer, sino por parte del ejército. Hubo un anónimo que encontraron, hubo además actividades de inteligencia militar, y en un debate que le hicieron al ministro Vega Uribe en el Congreso, en la Cámara de Representantes concretamente, él dice: pero ¿cómo se va a hacer este debate si es que se trata de un grupo guerrillero que nada menos se va a tomar el Palacio de Justicia? Y además salió información al respecto en el periódico El Tiempo y en el periódico El Siglo. Días antes de la toma, magistrados de la Sala Constitucional de la Corte y el presidente mismo fueron invitados a una reunión reservada en el Club Militar con la inteligencia del Estado,
con ministros de justicia y del gobierno, donde se les puso de presente la inminencia de esa toma. De manera que ese hecho o esa afirmación de que el presidente de la Corte dio la orden de suspensión de la vigilancia es totalmente mendaz. Él estaba en Bucaramanga, se trataba de unos acontecimientos que claramente él no podía dar porque él mismo era víctima de las amenazas y él mismo pidió la protección, como lo hizo la sala sala plena de la Corte, pidió al Estado esa protección que no se le brindó. Ciertamente, doctor Juan Manuel, esos hechos sobre sus motivaciones reales va a profundizar la comisión, pero lo verdadero en este momento es que no hubo una orden del presidente de la Corte, y menos aún transmitida verbalmente a la policía, porque mal podría esta cumplir una orden simplemente verbal de una autoridad, por respetable que fuese. Bueno, no tenemos sino 30 minutos, magistrado. Se nos acaba el tiempo para analizar este informe preliminar, que es bastante completo, y ojalá el informe final nos esclarezca todavía muchos más de los hechos que quedan por esclarecer en el Palacio, como la suerte de los desaparecidos. Juan Manuel, magistrado Herrera, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ramón. Hasta pronto, esperemos. Bueno, gracias. Yapa, yapa, yapa. Justicia. ¿Qué es lo que más le ha impactado después de haber hecho el estudio de todo lo que ocurrió en el Palacio? Bueno, varios asuntos. Por una parte, tradicionalmente se nos había dicho que el derecho a la verdad era un derecho solamente de las víctimas. Fundamentalmente es un derecho de las víctimas porque hay que ver los padecimientos y los tormentos que sufrieron en ese momento en los acontecimientos del Palacio de Justicia muchas personas, más de 300 personas que alcanzaron a estar adentro, tanto los que murieron calcinados como los que padecieron en el tercer piso ese suplicio y en otros escenarios. Pero hoy en día se ha establecido, y nosotros lo hemos constatado directamente, que el derecho a la verdad no solamente es un derecho de las víctimas, sino un derecho fundamental de la sociedad entera. Porque una sociedad sin verdad está llamada a ser una sociedad no viable, una sociedad en medio de violencia, una sociedad enferma por esos aspectos de la violencia con las causas que la generan. Cuando no se le dice la verdad, no está determinada a curarse de esos males. En cambio, nosotros pues hemos visto que con esto, lejos de lo que algunas personas habían pensado, que abrir nuevas heridas es malo, las heridas del Palacio de Justicia nunca sanaron. Y en cambio, este ayornamiento que se está produciendo con ese esclarecimiento de los hechos ha permitido que la sociedad tenga una catarsis muy importante y que se mire más que todo, más que hacia una represión desmedida, de un deseo de venganza, hacia que se abran las puertas hacia una verdadera reconciliación nacional. Pero la verdad, primero que todo, es un derecho mínimo de las víctimas. En segundo lugar, esa sociedad, conociendo ese bálsamo, está llamada a idear los mecanismos para salir adelante de los conflictos que la aquejan, especialmente y concentrándonos exclusivamente en los hechos del Palacio de Justicia. Cuando presentamos el informe a la salida, nos topamos con algunos de los familiares de las personas desaparecidas y nos dijeron, por primera vez hemos encontrado paz en el alma. Importante, pero también hubo unas instituciones que se negaron a colaborar para esa búsqueda de la verdad, dicen ustedes en el informe. Sí, infortunadamente, pues a pesar de que la comisión va a iniciar el descenso por las escaleras y por las características del disparo, por la estatura del doctor Gaona, que era un hombre supremamente alto, y por otras circunstancias, los testigos
ven en el momento en que se produce ese deceso del doctor Gaona y ven en el momento en que le dispara el guerrillero. De manera que la comisión ahí sí se basa justamente en esos testigos presenciales de esos hechos, porque fueron los que detectaron exactamente el momento y las circunstancias en que se produce ese deceso. El informe no busca establecer responsabilidades individuales ni penales, mucho menos, sino la verdad. ¿Cuál es el concepto que tiene hoy, por ejemplo, frente a la doctrina del presidente Uribe de rescatar a sangre y fuego a los secuestrados por las FARC? Porque lo que se hizo en el Palacio de Justicia fue un rescate a sangre y fuego. ¿Cuál es su concepto 21 años después? Bueno, en primer lugar, la primera parte de la pregunta es cierta. El informe no deduce responsabilidades individuales por varias circunstancias. Primero, porque la comisión no es un organismo jurisdiccional, no tiene potestades punitivas. Y segundo, porque la Corte Suprema de Justicia, al asignarle esta honrosa responsabilidad, le puso esa limitante de no deducir esas responsabilidades individuales, porque teleológicamente lo fundamental es el esclarecimiento de la verdad. Ya sobre las circunstancias políticas de este momento yo no me puedo pronunciar, obviamente, porque nuestro objetivo está centrado en los hechos. Naturalmente, dentro de esos hechos, dentro de ese contexto de hace 21 años exclusivamente, al cual me refiero, normas elementales del derecho humanitario establecen los convenios de Ginebra desde hace mucho tiempo, desde 1979 especialmente, que cuando hay civiles de por medio, el tratamiento debe ser de alta consideración humanitaria. Vamos a hacer un corte de comerciales y ya continuamos en este análisis del primer informe sobre la verdad en el Palacio de Justicia. Continuamos con el comisionado de la verdad, José Roberto Herrera, conversando sobre los hechos del Palacio de Justicia. ¿Qué es lo que más le ha impactado después de haber hecho el estudio de todo lo que ocurrió en el Palacio? Bueno, varios asuntos. Por una parte, tradicionalmente se nos había dicho que el derecho a la verdad era un derecho solamente de las víctimas. Fundamentalmente es un derecho de las víctimas porque hay que ver los padecimientos y los tormentos que sufrieron y en las conclusiones. Concretamente, respecto de la muerte del magistrado Gaona, los informes de balística no es que imputen directamente al ejército, no, ni al M-19 tampoco. Los informes de balística pues dan algunas pautas, pero no es necesariamente una prueba determinante para esclarecer los hechos. En cambio, la comisión sí tuvo la oportunidad de oír, ya después de tantos años, después de tantas prevenciones que hay y cuando la mente está liberada de las pasiones del momento, declaraciones de personas que fueron los testigos presenciales, quizás los únicos testigos presenciales de los hechos, y coinciden plenamente en afirmar el momento y las circunstancias en que muere el magistrado Gaona como producto de las balas de un guerrillero que estaba fuera del baño. Y aquí es muy importante tener en cuenta ese aspecto porque a veces se le imputa la responsabilidad a alguien que estuvo dentro del baño, uno de los guerrilleros que estuvo todo el tiempo dentro del baño, concretamente Andrés Almarales, pero realmente en este hecho específicamente se produce fuera del baño, cuando sale precipitadamente el magistrado Manuel Gaona Cruz, después de haber hecho ruegos para que lo dejaran salir, y en ese instante de confusión es cuando se producen los disparos. Justamente él cae en el descanso del baño cuando va a iniciar el descenso por las escaleras, y por las características del disparo, por la estatura del doctor Gaona, que era un hombre supremamente alto, y por otras circunstancias, los testigos ven en el momento en que se produce ese deceso del doctor Gaona y ven en el momento en que le dispara el guerrillero. De manera que la comisión ahí sí se basa
justamente en esos testigos presenciales de esos hechos, porque fueron los que detectaron exactamente el momento y las circunstancias en que se produce ese deceso. El informe no busca establecer responsabilidades individuales ni penales, mucho menos, sino la verdad. ¿Cuál es el concepto que tiene hoy, por ejemplo, frente a la doctrina del presidente Uribe de rescatar a sangre y fuego a los secuestrados por las FARC? Porque lo que se hizo en el Palacio de Justicia fue un rescate a sangre y fuego. ¿Cuál es su concepto 21 años después? Bueno, en primer lugar, la primera parte de la pregunta es cierta. El informe no deduce responsabilidades individuales por varias circunstancias. Primero, porque la comisión no es un organismo jurisdiccional. El concepto que tiene hoy, por ejemplo, frente a la doctrina del presidente Uribe de rescatar a sangre y fuego a los secuestrados por las FARC, porque lo que se hizo en el Palacio de Justicia fue un rescate a sangre y fuego. ¿Cuál es su concepto 21 años después? Bueno, en primer lugar, la primera parte de la pregunta es cierta. El informe no deduce responsabilidades individuales por varias circunstancias. Primero, porque la comisión no es un organismo jurisdiccional, no tiene potestades punitivas. Y segundo, porque la Corte Suprema de Justicia, al asignarle esta honrosa responsabilidad, le puso esa limitante de no deducir esas responsabilidades individuales, porque teleológicamente lo fundamental es el esclarecimiento de la verdad. Ya sobre las circunstancias políticas de este momento yo no me puedo pronunciar, obviamente, porque nuestro objetivo está centrado en los hechos. Naturalmente, dentro de esos hechos, dentro de ese contexto de hace 21 años exclusivamente, al cual me refiero, normas elementales del derecho humanitario establecen los convenios de Ginebra desde hace mucho tiempo, desde 1979 especialmente, que cuando hay civiles de por medio, el tratamiento debe ser de alta consideración humanitaria. Vamos a hacer un corte de comerciales y ya continuamos en este análisis del primer informe sobre la verdad en el Palacio de Justicia. Continuamos con el comisionado de la verdad, José Roberto Herrera, conversando sobre los hechos del Palacio de Justicia. ¿Qué es lo que más le ha impactado después de haber hecho el estudio de todo lo que ocurrió en el Palacio? Bueno, varios asuntos. Por una parte, tradicionalmente se nos había dicho que el derecho a la verdad era un derecho solamente de las víctimas. Fundamentalmente es un derecho de las víctimas porque hay que ver los padecimientos y los tormentos que sufrieron en ese momento en los acontecimientos del Palacio de Justicia muchas personas, más de 300 personas que alcanzaron a estar adentro, tanto los que murieron calcinados como los que padecieron en el tercer piso ese suplicio y en otros escenarios. Pero hoy en día se ha establecido, y nosotros lo hemos constatado directamente, que el derecho a la verdad no solamente es un derecho de las víctimas, sino un derecho fundamental de la sociedad entera. Porque una sociedad sin verdad está llamada a ser una sociedad no viable, una sociedad en medio de violencia, una sociedad enferma por esos aspectos ilegítima de las Fuerzas Armadas. Y yo creo que eso en ningún país civilizado y en una sociedad democrática debe permitirse. Pero eso está pendiente. Está pendiente, y está pendiente también la función que cumplió el presidente Betancur. Ustedes insinúan o van a entender que el presidente entró en una especie de estado catatónico en el que no pudo actuar como correspondía siendo el jefe de las fuerzas militares y simplemente se limitó a ser un observador de lo que estaban haciendo los militares. Y en ese sentido, ¿cómo afecta a las instituciones el papel que ustedes describen que cumplió el presidente Betancur? Bueno, el país tiene que hacer un análisis muy sereno sobre estos hechos y encontrar una respuesta positiva a los mismos. Hay que hacer una reflexión exactamente sobre la relación del presidente de la República en su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas con las órdenes que deben recibir de ese carácter los subalternos, los miembros del ejército. No se ha hecho un análisis juicioso de eso. Realmente en esos hechos
tal como lo relataban personas del mismo gobierno, lo que se produjo fue un desconcierto absoluto. No se esperaba de manera alguna que el M-19 fuera a reaccionar en esa forma cuando eso estaba precedido de un proceso de paz aparente, pero realmente así era, y entonces fue una acción violenta que no la esperaba el gobierno, y en ese momento el presidente quedó totalmente desconcertado, se limitó, según dice él, a dar una orden genérica de recuperación de la edificación, de recuperación de la Constitución, y también con el mandato específico de preservar la vida de los rehenes, magistrados y aún de los guerrilleros, decía textualmente la declaración del presidente Betancur. Pero después de eso, al ver la entrada de los tanques al palacio, al ver la incursión por la azotea del cuarto piso de los helicópteros, al ver todas esas acciones y todo ese desarrollo violento de la reacción a la toma, de los roques, de todo el material de armas desplegada para la recuperación, pues desafortunadamente no hizo nada o no pudo hacer nada. Entonces por eso la comisión califica esa actitud del presidente como de un simple espectador. Y pues entonces, ¿quién daba las órdenes? Considera el informe que ahí se presentó un vacío de poder. Nosotros no entramos en los calificativos que utilizan las personas, los otros periodistas, exactamente, pero realmente se le presentó al país la alternativa fatal de negociación o no negociación, y esa no era la única alternativa. Ya hubo precedentes de lo de Yarumales, cuando se dio la orden de suspender un operativo cuando el M-19 estaba cercado, y otras circunstancias. Pero quiero ser muy claro en un punto: el Estado, ante esas acciones violentas de la guerrilla o de los grupos insurgentes, tiene derecho a una reacción. Inocultablemente no puede quedarse con los brazos cruzados, tiene derecho al uso legítimo de las armas y a un uso proporcionado a la agresión, a una respuesta proporcional. Pero lo que no puede hacer es una actitud excesiva e inhumana, como lo calificó no solo la comisión, sino el propio Consejo de Estado, en las decisiones en que condenó a la nación por grandes indemnizaciones. Así lo dijo, que había sido una acción inhumana y una acción excesiva. Ya continuamos en este análisis en unos minutos. Una pregunta un poco perversa. Ustedes más o menos son afirmativos respecto a todo y muchas conclusiones, pero no insinúan, aclaran que hay un punto sin precisar, que es el abandono de la protección del palacio. Las disculpas que se dieron son categóricas respecto a que no son válidas, y usan incluso una palabra como diciendo: es sorprendente y queda por saber por qué se abandonó el palacio. Ustedes no investigaron más, porque es la teoría de la ratonera, que eso sí tendría una cierta gravedad que todavía no ha sido aclarada. Sí, naturalmente se trata de un informe preliminar donde las conclusiones fundamentales ya están dadas en forma definitiva. A este informe falta agregarle una serie de sustentos mayores que tenemos nosotros para cada uno de los acertos o afirmaciones que hacemos. Uno de ellos es ese: evidentemente la toma del Palacio de Justicia era la crónica de una toma anunciada. Se sabía no solamente por parte de quienes la iban a hacer, sino por parte del ejército. Hubo un anónimo que encontraron, hubo además actividades de inteligencia militar, y en un debate que le hicieron al ministro Vega Uribe en el Congreso, en la Cámara de Representantes concretamente, él dice: pero ¿cómo se va a hacer este debate si es que se trata de un grupo guerrillero que nada menos se va a tomar el Palacio de Justicia? Y además salió información al respecto en el periódico El Tiempo y en el periódico El Siglo. Días antes de la toma